Estimados asistentes, tengan todos ustedes muy buenos días. Les saluda Pablo Adrián Guzmán Reyes, actual coordinador del área de Derecho Académico de Amachac Escuela Jurídica. En esta oportunidad le damos la bienvenida al primer Congreso Internacional de Derecho Administrativo y Gestión Pública. Este gran evento académico surge de una iniciativa que tiene como finalidad continuar con nuestra inalcanzable tarea de difundir el conocimiento de derecho administrativo, más aún en la situación actual en la que nos encontramos. Un escenario pospandémico donde han surgido gran cantidad de retos y obstáculos que debemos enfrentar de la mejor manera posible. Bien, por esta razón, el eje temático del Congreso se centrará en las perspectivas y vicisitudes en torno a la administración pública y el renovado rol del derecho administrativo ante la nueva normalidad, en la cual se hará una mirada global y reflexiones jurídicas al gobierno digital y a la administración pública del Estado peruano. En este primer Congreso Internacional de Derecho Administrativo y Gestión Pública, y también el primer Congreso Nacional de Derecho Administrativo y Derecho Sancionador, contamos con la participación de reconocidos profesionales y especialistas en las diversas disciplinas que serán materia de análisis desde hoy, lunes 8, hasta el viernes 12 de noviembre. Los temas se han agrupado en 4 bloques: Derecho Administrativo General, Derecho Administrativo Económico, Contratación Pública y Arbitraje, y también Gestión Pública. Dicho esto, esperando que sea del agrado de todos ustedes, estimados participantes, damos por inaugurado el primer Congreso Internacional de Derecho Administrativo y Gestión Pública. Muchas gracias, Brenda. Una vez inaugurado, vamos a dar pase a la primera sesión de este gran evento que venimos organizando, que será la mesa de diálogo, cuyo eje temático es los principios fundamentales del derecho administrativo y la variación provocada ante la emergencia sanitaria. En esta ocasión contamos con la presencia de 3 reconocidos panelistas quienes nos comentarán en torno a esta temática, y a continuación paso a presentar a cada uno de ellos. En primer lugar, contamos con la presencia de la doctora Karina Cicero, quien es profesora adjunta regular de Derecho Administrativo en la Universidad de Buenos Aires y fiscal de Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la misma ciudad. De igual manera, contamos con la presencia de Rubén Flores, quien es doctor en Derecho y Ciencias Sociales y abogado por la Universidad Mayor de República, profesor de Derecho Público en la Universidad Mayor de la República, integrante del Anuario de Derecho Administrativo Uruguayo e integrante fundador del Centro de Estudios de Derecho Público. Por último, pero no menos importante, contamos con la grata presencia del doctor Jorge Abel Ruiz Bautista, quien es árbitro, director del Círculo de Arbitraje con el Estado y docente universitario. Les explicaré cuál será la dinámica que vamos a seguir en la presente mesa de diálogo. En la primera ronda, cada panelista contará con 20 minutos para brindarnos sus reflexiones en torno al eje temático planteado. En la segunda ronda contaremos con 10 minutos por cada panelista para que puedan reforzar la idea que nos dieron en esta primera ronda, o también pueden comentar las posturas de alguno de sus compañeros panelistas. En la tercera ronda los invitamos a ustedes, público asistente, a que nos puedan dejar sus preguntas para poder responderlas al culminar con estas 2 primeras rondas. Recuerden que deben mantener sus cámaras y micrófonos apagados a fin de evitar cualquier tipo de intervención. Una vez dicho esto, doctora Karina Cicero, le cedo el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias a Paulo, a Brenda, por la invitación. Desde ya los felicito por la iniciativa. Les deseo muchísimo éxito que seguramente van a tener. Y bueno, un honor realmente para mí estar aquí y compartir la mesa con 2 profesores, un rioplatense, ¿no? Que estamos muy cerquita uno del otro, el doctor Rubén Flores, y bueno, con el doctor Jorge Ruiz, que nos vamos a conocer aquí, pero bueno, ya sé su trayectoria como árbitro, así que seguramente va a ser un panel donde vamos a intercambiar ideas, que bueno, que eso me parece lo más importante, ¿no? Plantear estos espacios como espacios de diálogo, como espacios no de certeza, sino más bien de compartir inquietudes, ¿no? Sobre todo en un momento en donde está todo esto construyéndose.
Así que, bueno, si me permiten, yo hice una presentación que quería compartir con ustedes, porque el tema de los principios generales y el impacto o la aplicación en temas de pandemia me parece un tema realmente muy, muy interesante. Ojalá pueda transmitirles debidamente cuáles son mis impresiones sobre esto. A ver si funciona. Vamos a ver si podemos compartir. Denme un poquito de tiempo, porque ahí está. Creo que ahí está. ¿Me dicen si se ve bien? ¿Sí? Se puede visualizar, doctora. ¿Se ve? Bueno, entonces, vamos a conversar un poco sobre esto de los principios estructurales, ¿no es cierto?, del derecho administrativo y qué implicancias, qué efectos, ¿no?, podemos verles aquí en este contexto de pandemia que estamos viviendo desde el año pasado. La imagen esta frase que no es mía, es de García de Entrerría, ¿no? Cuando nos dice que los principios son el oxígeno a través del cual respira el derecho, me parece tan valiosa, ¿no? Tan intensa en cuanto a que transmite ese contenido vital, ¿no?, que tienen los principios para el derecho y particularmente para el derecho administrativo, ¿no? Estos principios generales, ¿no?, tienen la importancia, ¿no es cierto?, de construir, de permitir, de permear, ¿no es cierto?, el derecho. ¿Por qué es así? Bueno, porque los principios generales, cuando hablamos de los principios generales, bueno, estamos hablando de la razonabilidad, del debido proceso, de la proscripción de la arbitrariedad, por supuesto el principio pro homine, el principio protectorio de la libertad, el principio de igualdad, tienen esta característica de que aparecen antes de las normas, están en las normas y también después de las normas. Este es un concepto de Díaz Couselo que quiero también compartir con ustedes porque me parece que da una idea muy acabada, ¿no es cierto?, de cómo los principios generales han ido evolucionando, ¿no? Hay como un reexamen, una remirada acerca de la importancia que tienen en los últimos 50, 60 años. En general se lo asocia, ¿no es cierto?, al surgimiento del neoconstitucionalismo europeo, y eso implica entonces abandonar un criterio más tradicional de ver a los principios generales como meros auxiliares, ¿no?, como esas ruedas de auxilio a las que los jueces tenían que recurrir cuando no había norma jurídica aplicable, ¿no? Ese criterio, ese concepto de los principios generales como simples auxiliares, si bien no ha sido abandonado, en el último tiempo hay, como digo, un renacimiento, un resurgimiento, un reexamen y una revalorización de los principios generales. ¿Por qué? Porque tienen funciones que son muy importantes y ciertas características que también los hacen relevantes. Primero, que son universales. Es decir, son compartidos por todas las comunidades. Tendrán distinto nombre. En Argentina hablamos de la razonabilidad, en Alemania, por ejemplo, se habla de la proporcionalidad, ¿no? Se le puede poner distintos nombres, pero lo cierto es que son universales, son compartidos y tienen este concepto, esta característica metajurídica que hace que iluminen, digamos, a la normatividad. Son metajurídicos porque de hecho están por encima de las normas, por eso esa idea de que están antes de las normas, pero al mismo tiempo también han sido captados, ¿no?, por toda la normatividad, fundamentalmente a nivel constitucional, a nivel de derechos humanos, y también los podemos llegar a ver en soluciones específicas de normas de carácter infraconstitucional, ¿no? El principio de igualdad es el que de alguna manera sustenta todo el régimen de contrataciones, ¿no es cierto?, públicas, ¿no? El principio de igualdad entre todos los oferentes. Entonces, tenemos los grandes principios que luego se van
consolidándose, digamos, en las distintas normativas. Entonces, la primera función que cumplen es justamente esta, la de inspirar, la de iluminar el derecho derivado que los recepta. Y la otra función importante es que van a proporcionarnos criterios ponderativos, criterios interpretativos para resolver situaciones de tensión entre derechos. ¿Por qué? Porque acá vemos otra característica importante. Los principios generales conviven en armonía. En cambio, los derechos, y por eso es que son diferentes, ¿no? Los derechos tienen la condición de poder colisionar unos con otros. Y en pandemia hemos visto todo el tiempo esta tensión que es tan característica del derecho administrativo, ¿no es cierto?, de la prerrogativa estatal con la libertad individual y cómo los distintos derechos en sí pueden llegar a chocar. Los derechos a lo mejor de un personal sanitario a gozar de una licencia y el derecho de toda la comunidad a contar con ese médico o esa enfermera para que brinde el sistema de salud. Entonces, en estas situaciones conflictivas, recurrir a los principios como criterios ponderativos, como criterio interpretativo, nos dan muchos elementos útiles para afrontar ese tipo de situaciones. Y en nuestra materia, los principios, yo digo que hacen las veces de una estructura, ¿no? Son como los pilares sobre los cuales se asienta el derecho administrativo. No vamos a hacer historia, no nos vamos a remitir, ¿no?, al Consejo de Estado francés y cómo fue surgiendo el derecho administrativo, pero bueno, todos vamos a recordar que en realidad lo construyó el Consejo de Estado justamente a partir de la elaboración de determinados principios. ¿Sí? Entonces, los principios generales, y en el derecho administrativo argentino eso es muy notorio, pero creo que esto no es exclusivo del derecho argentino, sino que lo podemos perfectamente trasladar. Acá lo veo al doctor Rubén que me asiente con la cabeza, ¿no es cierto? Lo podemos trasladar perfectamente al ámbito latinoamericano en el sentido de que los ordenamientos positivos fueron posteriores, son bastante nuevos. De hecho, en Argentina, por ejemplo, no hay un código contencioso administrativo federal, no existe, hay a nivel locales, pero no está codificado. Entonces, la importancia que siguen teniendo los principios es fundamental. Entonces, cuando hablamos de los principios, insisto, no hay una jerarquía porque no hay colisión entre ellos, pero bueno, estamos hablando, sí creo yo, ¿no?, del que en definitiva es el central, el principio pro homine, ¿no?, el principio de la dignidad del ser humano, que a partir de nuestra Constitución Nacional ya digamos, estaba desde antes, pero toda la movida de los tratados, ¿no?, del derecho internacional, de lo que hablamos de la globalización, también del derecho administrativo, le ha dado un nuevo impulso. Junto con el principio de pro homine, la dignidad del ser humano, vamos a tener otros principios esenciales, básicos, que van a tener mucho impacto en estos temas que vamos a analizar a raíz de la pandemia, ¿no? El debido proceso, el control judicial, la legalidad, la división de poderes. En Argentina el federalismo también tiene una importancia grande, ¿no? Y los que ya mencionamos, la igualdad, la razonabilidad y el principio de responsabilidad estatal, ¿no? Responsabilidad por daños, responsabilidad en el sentido de prestaciones que el Estado tiene que brindar a sus habitantes. Digamos entonces que este es el conjunto, el universo, digamos, de principios estructurales que van a ir jugando y que nos van a permitir ir entendiendo determinadas situaciones conflictivas que se nos dieron durante la pandemia. Con este contexto llegamos a la pandemia, ¿no? ¿Y qué pasó en pandemia? Bueno, ¿qué pasó? Fue una situación absolutamente inédita, o sea, lo que estamos viviendo sigue siendo algo desconocido
para los contemporáneos, ¿no es cierto? Sí sabemos que hubo otras pandemias en la humanidad, pero no de las que tenemos recuerdo las personas vivas, ¿no? Entonces, esta es una situación absolutamente inédita, en donde trajo un impacto absolutamente intenso para nuestra asignatura. No sé si Rubén o el profesor Jorge también van a compartir, ¿no? Cómo a nosotros, a los profesores de Derecho Administrativo, nos ha dado la realidad tantos elementos como para poder explicar cuestiones que a lo mejor eran muy abstractas para los estudiantes, pero la atención característica del derecho administrativo, la tensión entre prerrogativa, entre libertades, bueno, los roles del Estado, la vinculación entre el Estado y la sociedad, todo eso que siempre hablamos, ¿no? Como las características generales del derecho administrativo, bueno, en pandemia se ha visto con una crudeza absoluta. ¿Qué hemos visto en un primer tiempo? Bueno, un enorme fortalecimiento del rol del Estado, ¿no? Eso trajo aparejado también severas restricciones a los derechos individuales. Todo eso se adoptó en el contexto de normas de emergencia, ¿no? Esto me estoy refiriendo al sistema argentino, es decir, no fueron normas dictadas por el presidente de la Nación, por los gobernadores locales, no por el Congreso, ¿no? Lo que también pone en jaque este principio de la división de poderes, y todo esto, digamos, con el objetivo justamente de preservar la salud, evitar la propagación de la enfermedad, pero con un saldo, lamentablemente, que nos habla de que a lo mejor no se hizo todo lo que se pudo, o no todo se lo ha hecho de la mejor manera, o hay algún tipo de cuestiones que es un poco apresurado juzgar hoy y que tendremos que ver más adelante, pero la verdad es que el triste saldo de la pandemia a fecha de hoy en Argentina es que tenemos más de 5 millones de infectados y 116.000 personas han muerto. Eso es tremendo, y todos en nuestras familias, todos hemos vivido una pérdida de alguna forma o de la otra. Entonces, ante esta situación, los principios y ese carácter iluminador que tienen, es muy importante analizarlos, es muy importante aplicarlos, es muy importante destacarlos. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a entender, ¿no? O a juzgar la adopción de determinadas medidas, y luego que éstas se han adoptado, merituar los efectos de esas medidas que se tomaron. Entonces, esto nos habla de trabajar los principios en dos dimensiones. Una, que es la que tiene que ver con la licitud formal de las medidas adoptadas en pandemia, que si lo relacionamos con los principios que dijimos, obviamente va a estar más vinculado con el tema del federalismo, con el tema de la división de poderes, con la cuestión luego del control judicial de esas medidas, ¿no es cierto? Entonces es una licitud o regularidad en la adopción de las medidas, y después otro conjunto de principios nos van a ayudar a juzgar, ¿no?, la sustantividad de las medidas adoptadas, la adecuación, la proporción, ¿no?, la razonabilidad de las medidas. Entonces, fíjense cómo yo misma, mientras explico esto, voy inmediatamente al principio de razonabilidad, ¿no?, a valorar también si se ha satisfecho o no el principio de igualdad con la adopción de esto, a cómo se ha tutelado, ¿no?, la dignidad del ser humano en todas estas medidas adoptadas por los estados durante la pandemia. Entonces, en Argentina obviamente tenemos, por eso antes de empezar le preguntaba a Paulo cuántos minutos, porque eran 20 minutos, entonces podemos estar hablando de los temas de la pandemia durante horas. Entonces, para ser fiel al tiempo asignado, no monopolizar ni aburrirlos a ustedes, bueno, yo me puse a pensar en las medidas que han sido más
polémicas, digamos, ¿no?, de las que se tomaron en Argentina. En todos lados hubo cuarentenas, en todos lados hubo medidas de aislamiento, el ASPO, que se llamó en Argentina, aislamiento social preventivo obligatorio, que después mutó al DISPO, que no era el aislamiento, sino era el distanciamiento social preventivo obligatorio. Pero, según lo que se dice, la cuarentena de Argentina fue la más larga del mundo. Nosotros estuvimos casi encerrados más de 8 meses durante el año pasado. Las restricciones a la circulación existieron en todos lados, pero hubo un mal manejo en la ejecución de esas medidas o un mal diseño. Lo cierto es que se vivieron situaciones tremendas, esos casos que yo les pongo ahí, Abigail o Solange, son situaciones de personas, un papá que no pudo llegar a visitar a su hija que estaba moribunda, la chica es una muchachita, falleció porque estaba atravesando un cáncer terminal y por estas restricciones no lo dejaron circular para trasladarse dentro del territorio argentino. Les estoy diciendo de ir de una provincia a la otra, ¿no? Otra problemática enorme que hasta creo que estamos en el mes de noviembre, esta situación se regularizó en el mes de septiembre de este año, o sea, les estoy hablando hace menos de 2 meses de las personas varadas en el exterior, es decir, o argentinos que vivían en el exterior y que no habían podido volver, o personas que salieron al exterior y no pudieron regresar. Bueno, son situaciones muy dramáticas, ¿no? Y esto nos va a predicar, nos va a llevar a pensar en términos de razonabilidad. Ya lo vamos a ver, pero en términos de razonabilidad. Otro tanto cuando hablábamos del acceso a la justicia, el control judicial, bueno, en Argentina se declararon actividades esenciales, todo lo que tenía que ver con la salud, lo que tenía que ver con las industrias de la alimentación, con el transporte, todo eso se declaró esencial. Ahora, fíjense que la justicia no fue declarada una actividad esencial, entonces eso implicó la suspensión de los procesos, la suspensión de los procedimientos administrativos. Por supuesto que, yo integro el Poder Judicial y les puedo decir, y créanme que no lo digo para jactarme, que siempre trabajamos, nunca dejamos de trabajar. ¿Por qué? Porque al haber, por lo menos en mi fuero, la informatización total del sistema, eso nos permitió seguir andando, pero la verdad es que salvo situaciones especiales, la justicia no se declaró una actividad esencial y eso también nos pone en jaque otra vez el principio del control judicial suficiente, ¿no? Ni que hablar con la paralización de las actividades económicas, donde con esa cuarentena tan larga, evidentemente muchas actividades no pudieron continuar y esto nos va a traer luego espacio para pensar en términos de responsabilidad estatal. Y finalmente otro tema que fue muy conflictivo en Argentina y que tiene que ver con el principio de la igualdad es el tema de la suspensión de las clases. La suspensión de las clases presenciales, digamos el retorno, lo que fue el retorno a la presencialidad, un tema muy conflictivo, que donde ya vamos a ver un poquito más cómo ahí se articuló el tema del federalismo. Bueno, vamos bien hasta acá, los que veo, vamos bien, ¿sí? Paulo me dice que sí, bueno, me dicen que sí con la cabeza, perfecto. Bueno, entonces vamos a ir viendo un poquito uno por uno cada uno de los principios, no todo, alguno de los principios. Cuando hablamos de esto del principio pro homine, ¿qué es lo que quiere decir? Por supuesto que está modulado, ¿no?, en el régimen constitucional de cada país, pero el principio pro homine es el que deriva, ¿no?, de los tratados de derechos humanos. ¿Qué es lo que nos dice? Esta frase que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Argentina viene diciendo como un mantra, ¿no?, desde hace
muchos años, por lo menos 20 años atrás, de que el hombre es el eje y centro de todo el sistema jurídico. Su persona es inviolable y constituye el valor fundamental, y esta es la parte importante, con respecto al cual todos los otros valores son instrumentales. Entonces, el hombre, su esencia, su dignidad, su libertad, eso es el centro de todo el sistema. Entonces, lo demás tiene que ajustarse, adaptarse a esa esencia del ser humano. ¿Y por qué esto es importante? Porque en pandemia vimos, ¿no?, la necesidad de cómo darle trascendencia a este principio pro homine, ¿no?, cuando se le ha dado tratamientos especiales, tratamientos preferentes a grupos vulnerables en función de la edad, en función de la condición de salud, o por encontrarse bajo una situación de resguardo estatal directo, como era el tema de los menores, ¿no?, en instituciones de cuidado, o menores que tenían problemas con la ley penal, o lo que tiene que ver con las cárceles. Este principio pro homine también es lo que decidió, ¿no?, las cuestiones también de licencias al personal de salud, todo lo que tuvo que ver en un primer momento con los testeos. Ustedes saben, toda Latinoamérica pasó algo parecido, salvo en Chile, hasta lo que sé, hubo bastante escasez de testeos, ¿no? Me estoy pensando en el año pasado, en los primeros meses, abril, mayo. Bueno, entonces, ¿con qué criterios se establecieron el acceso a esos testeos? Lo mismo que con el tema de las vacunas, que salvo alguna situación muy escandalosa y que realmente genera vergüenza, ¿no?, en mi carácter de argentina, lo cierto es que dejando a salvo esas situaciones muy puntuales de vacunatorios VIP, ¿no? Lo cierto es que el resto se siguió un sistema bastante transparente de acceso y de prioridades a grupos desfavorecidos, primero a los adultos mayores, después se fue bajando. Esto en la ciudad de Buenos Aires, yo soy porteña, fue respetado a rajatabla, ¿no?, la cuestión de la edad, luego de los grupos vulnerables por enfermedades específicas, y eso se fue respetando y da una idea, ¿no es cierto?, claramente ajustada a estos principios de los que estamos hablando. Y luego, en cuanto a los enfermos de COVID, acuérdense, al principio, ¿no?, había hasta una estigmatización hacia el que se había contagiado de COVID. Era como que, bueno, por poco, no sé, el leproso, ¿no?, que una cuestión muy horrible de una estigmatización social. En Argentina se sancionaron normas tendientes a garantizar los derechos de los enfermos, los derechos a estar informados, a una atención sin discriminación y al trato digno. Entonces, todas estas medidas ven un poco a lo que quería apuntar, ¿no? Como los principios nos iluminan tanto en la adopción de las medidas como luego va a ser en su juzgamiento. Todo esto que estoy comentando tiene que ver con la primera etapa, ¿no?, la etapa de toma de decisión. Cuando hablamos del debido proceso y el control judicial, acá va a tener que ver, ¿no?, toda esta imagen, se las traigo, ¿por qué? Porque todos los controles, ¿no?, las restricciones de circulación, había que sacar permiso para ir a la casa de mi mamá que vive a 10 cuadras, tenía que sacar un permiso. O sea, pensemos realmente en lo que fue, ¿no? No es que para trasladarnos a 4 provincias, no, para ir a no sé, a visitar un pariente había que sacar un permiso que vivía a 20 cuadras de la casa de uno. Entonces, ¿por qué fue importante? Porque aquí se judicializaron muchas decisiones que estaban vinculadas con esta cuestión de las restricciones a la circulación. Y lo que se priorizó, ¿no es cierto?, es hacer una interpretación restrictiva de las facultades del Poder Ejecutivo, incluso asumiendo que se trataba de emergencias.
Argentina tiene desafortunadamente una larga experiencia en medidas de emergencia. En los últimos 50, 60 años son más el tiempo que hemos vivido en emergencia que lo que hemos vivido en normalidad. Entonces, lo cierto es que ha habido, ¿no?, como una creación jurisprudencial vinculada a qué características tiene la emergencia, a qué alcances darle al Poder Ejecutivo en el contexto de emergencia. Y la verdad que lo que se ha priorizado es hacer un control estricto de las facultades, no tender a ampliar la facultad del Poder Ejecutivo. Ahora voy a profundizar un poquito más de esto cuando hablemos de la razonabilidad. Bueno, otra cuestión importante acá que nos trajo la pandemia es el vínculo entre nación y provincias, ¿no? O entre para no utilizar los términos de Argentina, ¿no? Entre los órganos centrales o los nacionales y los locales, ¿no? Porque creo que son departamentos, ¿no? Rubén, ustedes tienen departamentos, me parece. Entonces, la idea es eso, ¿no? De cómo conviven lo nacional con lo local, cómo convivieron. Y la verdad es que hubo una fuerte presencia del Poder Ejecutivo Nacional y también de los poderes ejecutivos locales. Y si bien en un principio, bueno, había una cierta como convivencia, no siempre eso fue del todo armónico. Y acá yo creo que la pandemia vino a fortalecer el federalismo en Argentina, lo vino a fortalecer fuertemente y esto se vio en la discusión que hubo con relación a la presencialidad escolar que les comentaba hace un rato, porque la ciudad de Buenos Aires se plantó de alguna manera y dijo que en su territorio se iba a ir retornando con protocolos, con cuidados, por supuesto, pero a la presencialidad escolar. Y para eso llevó el tema a la Corte Suprema de Justicia, porque la autoridad nacional había dispuesto lo contrario. Entonces, acá ya lo adelanto, ¿no? La Corte le dio la razón a lo local en el sentido de que señaló que la emergencia tampoco puede llegar a alterar el reparto constitucional de competencias. Entonces, mientras que todo lo educativo es una materia local, bueno, la situación pandémica y la emergencia que trae no implica un menoscabo para ese reparto de competencias. El principio de igualdad, como ya les decía antes, va a tener que ver con el tema de las vacunas, de los test, ¿no es cierto?, con el acceso también a las licencias, toda la problemática de la conectividad en el primer momento. Nosotros estamos en países muy desiguales, ¿eh? Esa es una situación muy tremenda que nos pasa y en el cual los estados también tienen que intervenir para generar mecanismos en donde, no implique la privación total de vínculo con la escolaridad, ¿no? Entonces, estos parámetros de estos principios de igualdad también fue muy necesario evaluarlo en este punto, ¿no? En esta temática específica que es, bueno, cómo aseguramos el acceso de las personas a su educación cuando la escuela está cerrada y cuando la escuela está cerrada tanto tiempo. Entonces, llegamos al principio que yo creo que es el principio, la estrella, ¿no? A mí me parece que de todos los principios, el principio de razonabilidad es el principio central, ¿no? Es el principio central en el sentido, en nuestra asignatura, al final de la historia, todo tiene que ver con la razonabilidad. Es decir, aquí lo que nos llevó la pandemia es saber cómo impacta la razonabilidad con la emergencia, ¿no? Con la emergencia. Pero fuera del contexto de emergencia, también siempre estamos viendo, ¿no?, esa relación. Yo
siempre lo explico a los estudiantes, ¿no? Como acá, para que se vea ese triángulo, ¿no? Que tiene que haber entre el sustento fáctico, ¿no? Los medios, los fines que tiene la norma, esa relación armónica que tiene que ver entre las razones por las cuales se toma una medida, la medida que se adopta, cuál concretamente es, ¿no? Entonces, a eso apunta el principio de razonabilidad, y en pandemia la Corte lo que ha dicho en esas causas que yo les comentaba, que estaban vinculadas con la circulación, ¿no es cierto?, con la posibilidad de trasladarse de una provincia a otra, lo que dijo es, bueno, cuidado, la emergencia no autoriza desvirtuar la esencia de los derechos ni las competencias constitucionales. Es decir, es cierto que por el principio de razonabilidad, ¿no? Se aceptó, esta es otra foto tremenda, no sé si ha llegado a circular, ¿no? Este es el caso Abigail, este es el papá que llevaba a UPA a la nena, para una nena también enferma que terminó falleciendo, una nena que estaba muy enferma, que no las dejaban pasar a su casa, porque tenía que traspasar el límite provincial, ¿no es cierto? Entonces, el principio de razonabilidad, cuando la Corte tuvo que analizar estas medidas, dijo, admitimos que las autoridades tienen, por supuesto, ¿no es cierto?, las potestades para diseñar los sistemas tendientes a evitar la propagación de la enfermedad, ¿no? Evitar la circulación excesiva o que las personas se reúnan muchas personas en lugares cerrados, pero siempre tiene que estar bajo un test de razonabilidad, ¿sí? Y yo dejo esto planteado entre signitos de pregunta, ¿no? Esta cuestión de la vacunación obligatoria. ¿Qué pasará? Porque en nuestros países no es obligatoria la vacunación, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasará si vamos hacia un escenario en donde los países no logran, que es lo que está pasando, no en Argentina, porque Argentina, tiene muchas cosas malas, pero tiene muchísimas más cosas buenas, Argentina, y una de las cosas maravillosas también que tiene es una historia, ¿no es cierto?, una tradición pro vacunas. En Argentina vacunamos a los bebés, digamos, no es una realmente está en la idiosincrasia, ¿no es cierto? Entonces, para Argentina que haya llegado las vacunas, son muy pocos los que no acceden, los que no van voluntariamente. Pero sabemos que hay otros países, inclusive en el primer mundo, que no pueden perforar, ¿no es cierto?, el 50% de vacunados, porque hay mucho recelo, mucha incertidumbre con respecto a eso. Entonces, bueno, ¿qué pasa si cómo juzgaríamos, ¿no es cierto?, estas situaciones de huir a una vacunación obligatoria? Entonces me parece que ahí, bueno, necesariamente nos vamos a tener que poner a pensar en términos de razonabilidad. Ya terminando, este es el último principio que quería tratar, porque capaz que me estoy excediendo un poquito de los minutos, era el principio de responsabilidad estatal, ¿no? O sea, el principio de responsabilidad estatal, más allá de que en los distintos países en Latinoamérica, ¿no?, tienen sobre este punto regímenes más avanzados, menos avanzados, en Argentina está muy desarrollado, yo creo que es uno de los que está, digamos, más elaborado, tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial, y bueno, en los últimos años se ha tenido otra vez un renovado impulso todo esto, porque se han sancionado leyes de responsabilidad estatal. Pero lo cierto es que el deber de los estados de responder por los daños que causa, tanto de su faceta legítima como ilegítima, la Corte Suprema siempre lo ha derivado no de una norma específica, sino de los principios, del principio de no dañar a otro, del alterum non laedere, ¿no?, que tiene la Constitución también en el artículo 19, ¿no? Es el deber de no dañar, ¿no?, que se expande
a lo público, no es solamente entre privados, sino también entre lo público. Y desafortunadamente, con 5 millones de infectados, con muchísimos comercios cerrados, con 116.000 muertos, con situaciones, personas que quedaron varadas en el exterior, por no seguir con otros escenarios que uno se puede llegar a imaginar. Y bueno, necesariamente es importante ponerse a pensar en el principio de responsabilidad estatal, porque va a venir, necesariamente va a venir. Y en este punto yo siempre reitero, ¿no?, esto, que si bien la mirada clásica de la responsabilidad estatal o la responsabilidad patrimonial es la reparatoria, o sea, cuando el daño se consolidó, el daño se sufrió, una persona murió, bueno, estamos pensando en cómo indemnizarlo. Esa mirada reparatoria no tiene que desconocer otra, que es la prestacional, ¿no? O incluso la faceta preventiva de la responsabilidad estatal, que está vinculada también con paradigmas de derechos humanos, que está vinculado también, no me quiero ir de tema, pero bueno, ahora estamos está un poco en boga por el tema del G20, ¿no? Y las reuniones del clima, inclusive tiene que ver con todo con lo ambiental. Bueno, y en materia de esta prestacional o preventiva, tuvo mucha importancia en pandemia, todo lo que tenía que ver con el equipamiento de los sistemas de salud, lo que tenía que ver con la provisión de elementos de protección personal, al personal sanitario, con sistemas de ayudas públicas que en muchos países no implementaron, algunos más, otros menos, con mayor duración o no, que fueron ayudas, lo que aquí se llamó el IFE, ¿no?, el ingreso de emergencia a las familias más vulnerables. También se tomaron medidas de suspensión de despido. Fíjense esto, ¿no? Todos los comercios cerrados, pero a los propietarios se les impidió despedir a personal. Suspensión de despido, suspensión de desalojos. Bueno, todo esto nos habla de la faceta prestacional o preventiva. Y ya para terminar, simplemente para recordar, ¿no?, que cuando hablamos de la reparatoria siempre tenemos dos, ¿no? Lo que es la lícita y lo que va a ser la responsabilidad ilegítima por acción o por omisión. Así que bueno, yo creo que ya estamos, son las 12, creo que estamos bien en el tiempo. Si después queda alguna cosa, lo hablamos más adelante. Muchas gracias por su intervención, doctora Karina Cicero. Estuvo muy interesante y creo que fue una muy buena entrada a la temática de esta mesa de diálogo. A continuación, doctor Rubén, le cedo el uso de la palabra. Buen día, estimados amigos. En primer lugar, corresponde los agradecimientos a Machac, a Paulo Guzmán, a Brenda, directores del área de Derecho Administrativo de Amachac, a la mesa, a la doctora Karina y al doctor Jorge, y especialmente a ustedes, los participantes, que nos dan y nos dedican algo fundamental, un bien fundamental, que es el tiempo. La excelente charla que me precedió me ha hecho reflexionar respecto a algunos temas, y simplemente voy a decir dos cositas nada más, porque no es mi tema en este momento. En Uruguay no hubo cuarentena. En Uruguay lo que hubo fue una responsabilidad, una libertad responsable. Hubo restricción a los derechos de reunión y de asociación durante un tiempo por ley. Por ley. Los derechos humanos se restringen por ley. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los principios, ustedes saben, los principios generales del derecho son la estructura general del derecho. Nosotros somos naturalistas. Creo que la doctora Karina también, como nos hablaba, que venía de arriba, no sé si somos naturalistas, no seguimos a Carneluti, no decimos que los principios generales del derecho están como la economía. Justicia telemática, principio fundamental que vamos a ver en la charla, por lo menos a presentar,
y me detengo en el principio de razonabilidad que mi ilustre colega destacó especialmente. Ustedes saben que los principios generales del derecho son el cimiento fundamental de todos los institutos y que en caso de silencio o de vacío son los que se aplican. Y a cada principio general, para excepcionar un principio general, necesitamos texto expreso que no admite extensiones analógicas. Texto expreso que no admite extensiones analógicas. Por eso es lo fundamental de los principios generales. Y en el caso del principio de razonabilidad, es un principio fundamental. Comparto plenamente lo que decía mi colega. Ustedes imaginen la colisión de dos derechos. Muchas oportunidades existen colisiones de derechos. Por ejemplo, derecho de huelga. ¿Tenemos derecho a hacer huelga? Por supuesto. Derecho fundamental. Ahora, cuando colisiona con el derecho de los no huelguistas, ¿qué aplicamos? Hay dos derechos, el derecho del huelguista y del derecho del no huelguista. El derecho del propietario de la empresa, es decir, a que no le ocupen la empresa. ¿Qué aplicamos? Aplicamos el principio de razonabilidad. Ingresando esto, digo, lo decía, razonaba, pensaba en este tema fundamental. Nosotros decidimos charlar sobre otra cosa, y si no me hubiese detenido en principios, porque es fundamental, justamente es la base de todo el derecho, del derecho administrativo y de todo el derecho. Pero nosotros nos planteamos, e inclusive lo conversábamos antes de ingresar en vivo a esta tribuna, nos planteamos el tema de la evolución que se ha producido en virtud de la pandemia. Y por eso mismo nuestra charla refiere a la administración estatal y al Legaltec. En definitiva, refiere a eso, se voy a referir a eso. Ese es el tema. Y para ello, nosotros, como en todas las cosas de la vida, debemos saber de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. En el dónde estamos, aplicamos una frase muy conocida que es «Noye te ipsum», una frase que se encontraba en el templo de Apolo, en Delfos, el famoso oráculo de Delfos que dice «Conócete a ti mismo». Y en el «Conócete a ti mismo» es ubicarnos en dónde estamos. La administración estatal en este momento se encuentra en lo que se denomina la Revolución 4.0. Hay algunos que ya nos hablan de la Revolución 5.0. Hay muchos autores que intentan ganar espacio, a veces inventando términos. También no estoy criticando a nadie, digo que es una realidad. Es como cuando estamos buscando información, tenemos que saber bien dónde estamos buscando la información, etc. La cosa es que por lo menos estamos en la Revolución 4.0, lo que ha llevado a la administración estatal 4.0. Como no tengo la posibilidad, no tengo una pizarra, y en mi caso prefiero no tener un PowerPoint, yo hago silencios, hago detenciones intencionales para subrayar lo que estoy diciendo. Estamos en una revolución 4.0, en una administración estatal 4.0, y eso es en donde estamos. Noye te ipsum, conociéndonos, conócete, estamos en esto. ¿Qué significa una revolución 4.0? Y bueno, la revolución 4.0 se dio a partir de la masificación del conocimiento, entre otras cosas, y del uso de la tecnología. Es un hecho que a partir de 2000 y tanto, un poco más, un poco menos, el conocimiento comenzó a ser diferente. Las cosas están cambiando desde hace tiempo.
Internet of Things, Internet de las cosas, Facebook, Meta Facebook ahora, metaverso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido que se producen una gran cantidad de datos. Nosotros estamos produciendo datos continua y constantemente. Producimos datos cuando hacemos una búsqueda en Google, más allá de que utilicemos proxy o utilicemos VPN, ¿sí? O, bueno, no vamos a hablar de la Darknet o de la Dark Web, es otra cosa diferente, Tor. No vamos a hablar de eso, no tiene. Pero también estamos, hasta ahí, nuestra intimidad puede ser rastreada. Se dice que puede ser rastreada en la Dark Web. Y estamos continuamente produciendo datos. Esto va a incidir en el Estado. Ello ha dado lugar a lo que se denomina el Big Data. La gran producción de datos, de plataformas de datos, que, en definitiva, lo que hacen es permitir, entre otras cosas, la IA, la inteligencia artificial, el deep learning, antes el machine learning, etcétera, etcétera, etcétera. Temas que son fundamentales en la administración. Por ejemplo, y estoy dando una charla libre en el sentido de que no estoy siguiendo un PowerPoint. Eso es una ventaja que tiene, no tener un PowerPoint tiene desventajas. Pero, por ejemplo, ustedes saben que en Estonia, en China, se utilizan jueces robots. Ustedes saben que en Argentina, mi colega seguramente pueda proporcionar más información que yo seguramente. Está el servicio de Prometea, en la Fiscalía especialmente. En Brasil está Víctor, está Sócrates, como elementos que ayudan a los jueces a decidir. Y todo ello se basa en la producción de datos, en la inteligencia artificial, en la machine learning y en el deep learning. Gran producción de datos. Yo voy a llevar el tiempo, mirando el tiempo allí en la computadora. Gran producción de datos. La gran producción de datos no se está en este momento. Hay algunos que dicen que son varios tera, otros dicen que son sota, bytes, etcétera. Eso es una plataforma. La cosa es que se producen muchos datos, como les decía hoy, en la Internet of Things. Cuando ustedes conectan la computadora, conectan el celular al servicio de alarma, están produciendo datos continuamente. Ustedes saben que además nada es gratuito. Google no es gratuito. Facebook no es gratuito. WhatsApp no es gratuito. Acá no hay nada gratuito. Entonces, comercializan con esos datos. Entonces, estos datos que se van produciendo son como una gran cantidad de tornillos, para ser muy gráfico, tornillos, clavos, tuercas, etcétera, que se amontonan en determinado lugar. ¿Qué debemos hacer para que esos datos nos sirvan para planificar, por ejemplo, en Prometea, en Víctor, en Sócrates, etcétera, otros programas que no son los primeros, evidentemente, en ayudar en el Poder Judicial, en colaborar en el Poder Judicial? Ahí podemos entrar a hablar de los algoritmos y de los sesgos, pero eso tenemos una gran cantidad de tornillos, clavos, tuercas. Esos son todos datos, que son datos no estructurados. Son datos no etiquetados. Entonces, en esa gran producción de datos, según la empresa en la que estemos, debemos primero clasificar los datos, etiquetarlos y desechar lo que no nos conviene. Entonces, todo ese montón de tornillos, tuercas, etcétera, se van a clasificar. Es como ustedes cuando arreglan, por ejemplo,
no sé, los utensilios de la cocina, los clasifican y les va a ser mucho más fácil encontrarlos. Para eso se clasifica. Este Big Data influencia netamente la administración estatal porque a la vez permite los algoritmos. Los algoritmos son elementos que surgen ya desde Euclides, por lo menos, ¿sí? Desde Euclides, por lo menos, y se desarrollan según input, o sea, según la entrada y según una clasificación de los datos. Los algoritmos pueden ser históricos, es decir, se basan en datos esencialmente históricos, evidentemente, y son toda una serie de elementos de programación que yo no tengo el tiempo para decirlo desde el punto de vista del derecho, no desde el punto de vista informático, evidentemente. Yo integro además un grupo de asesoramiento en un partido político determinado respecto a la tecnología, hace tiempo, a la economía también, a la tecnología especialmente. Estoy rodeado de ingenieros informáticos. Entonces, esto nos lleva a los algoritmos. Ustedes saben que en Italia, por ejemplo, y acá voy nuevamente en esta charla respecto a la administración estatal y al legal tech, ustedes saben que en Italia existe un código de administración digital del 2000 y tanto, 2000 y poco. Los italianos hace tiempo que están hablando respecto a las decisiones automatizadas de la administración estatal. Nosotros tenemos decisiones automatizadas en la administración estatal. Aperturas de licitaciones, por ejemplo. Debemos, y ahí me voy hacia a dónde vamos. Debemos aceptar estas decisiones automatizadas que refieran solamente a los actos procedimentales de decisión, no de decisión, en el supuesto de que adoptemos estos actos. Se aplican todos los principios, por ejemplo, que mencionaba mi predecesora, mi ilustre predecesora, se aplican todos los principios de los actos administrativos comunes, se aplica el principio de razonabilidad. Yo no tengo duda que sí, digo, pero debemos afinar. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque vamos hacia eso. Vamos hacia las decisiones automatizadas. Vamos, ya existen en Uruguay. Italia viene adelante en ese tema como código, un código digital. Bueno, la Unión Europea también está en esa línea, digo. Y tenemos que estar al tanto de que venimos un poco atrás. Se va en eso. Y en este tema, sé que me están escuchando ilustres profesores y también elementos de la semilla, estudiantes. Es importante que tengamos en cuenta siempre a quién estamos escuchando y de dónde lo estamos escuchando. Se habla maravillas por algunos de Bitcoin, de la criptomoneda, que no es la única. La Ethereum, hay 10.000 criptomonedas. Los NFT, no fungibles tokens, por algunos se habla maravillas. Por otros, se está en contra. ¿Por quiénes? Especialmente por los bancos centrales, por los bancos privados. Y después están las empresas que venden estos servicios. O sea, siempre tengan el servidor a los efectos de ver quién le está hablando y qué les está hablando. Yo soy una persona que trabajé en la Presidencia de la República, trabajo en el Parlamento, y les hablo desde el lado de la baranda de adentro de la administración. Ustedes son estudiosos del derecho administrativo. Una cosa es un abogado que les habla de adentro del derecho administrativo. Una cosa es un fiscal en el derecho penal, es un acusador nato, y otra cosa es un abogado defensor. Es muy claro. Entonces, ¿qué sucede? Quiérase que sí, quiérase que no, nuestras propias expresiones están tenidas a veces por el ejercicio de nuestra profesión, y es natural, es absolutamente natural. Ya a esta altura,
del campeonato, con unos años en el ejercicio de la profesión, más de lo que quisiéramos tal vez, pero no tantos, pero más de lo que quisiéramos. Yo ya creo que no estoy tan tenido, pero de cualquier manera hablo desde un punto de vista. Entonces tengan cuidado qué es lo que escuchan. Así, por ejemplo, se habla maravillas de la inteligencia artificial. Sin embargo, recientemente, paso la nota, recientemente se hizo un programa de inteligencia artificial que dio que el holocausto era bueno. El holocausto era bueno. Así que cuidado. Bien, sigamos. Esto dio lugar, todos estos datos han dado lugar a la blockchain, cadena de bloques, no me voy a detener, no tengo tiempo. La blockchain dio lugar a los criptoactivos, fungibles y no fungibles. Y aquí es donde ingresamos a un tema fundamental para la administración estatal. Debemos regular estos temas. ¿Cómo los vamos a regular? ¿Vamos a aceptar como de curso legal, como lo hizo El Salvador, vamos a aceptar como curso legal, de curso legal el Bitcoin o Ethereum, ETH en realidad? ¿Qué vamos a hacer respecto a la prevención del lavado de activos? ¿Qué vamos a hacer con las empresas de fintech, finanzas tecnológicas? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo vamos a regular el tema de la e-prueba? ¿Cómo vamos a regular el tema de la e-prueba? Es decir, ustedes saben que la blockchain en general puede ser descentralizada, centralizada o híbrida. Si es descentralizada, estamos en una filosofía anarco-criptográfica. Y no lo digo despectivamente, sino que anarco en el sentido de no Estado. Entonces, ¿lo vamos a regular? ¿Cómo lo vamos a regular? ¿Cómo vamos a regular la prevención del lavado de activos? ¿Vamos a aceptar el pago de criptomonedas? ¿Cómo vamos a regular el tema de la IP? Son todos elementos que en este mundo que está cambiando continuamente, que la tecnología nos está llevando continuamente, cualquier asesor o cualquier decisor, cualquier persona que asesore o que decida, debe saber en dónde está parada. En Uruguay se presentaron 2 proyectos de criptoactivos, de regulación de criptoactivos. 2 proyectos. Se lo damos al Banco Central el control, no le damos al Banco Central el control, lo hacemos mediante DLT, que es una especie, que es el género de la blockchain, o cómo lo hacemos. Ley prueba. ¿Cómo manejamos el tema de la prueba? En Uruguay, por ejemplo, es muy simple. En Uruguay se permite, en civil, se permite toda prueba que no esté prohibida. El principio, hablando de principios generales, es que vale todo tipo de pruebas si no está expresamente. Pues yo les decía, los principios son lo máximo y para excepcionarlos se necesita texto expreso. En Uruguay, en civil, se permite todo tipo de pruebas, salvo que esté expresamente prohibido. Lo mismo sucede en penal y lo mismo sucede en derecho administrativo. Así que en Uruguay, por el momento, se permite la prueba, por ejemplo, mediante la blockchain, o se permite la prueba mediante sistemas como Visualeo, por ejemplo, que permiten hacer prueba en la blockchain. Todo este tipo de temas, debemos continuamente estar actualizándonos. Creo que estos elementos son muy importantes que estamos hablando. Lo mismo sucede con respecto a la protección de datos. Ustedes vean, por ejemplo, la protección de datos en la Unión Europea. Ustedes saben, nosotros estamos hablando muy amablemente por la invitación de Machac, que es parte de Perú, que no integra el Mercosur, pero el desarrollo, la unión, nos hará fuerza. La Unión Europea tiene una fuerza desde el punto de vista político
que se le ha puesto de frente, por ejemplo, a Google. Y esos son temas muy importantes. La protección de datos personales. ¿Cómo vamos a proteger los datos personales en un mundo completamente invasivo? ¿Cómo el Estado va a proteger los datos sensibles de las personas? Porque ya a esta altura los datos que se producen continuamente nos dejan totalmente fuera. El otro día, por ejemplo, como anécdota, veía, por ejemplo, yo una de las cosas que hago continuamente es, cuando no estoy en lo personal, me conecto por VPN, ¿cierto? Con un VPN me conecto por VPN. O sea que me conecto yo a una central y de la central a la página. Triangulo la conexión. Ello no significa que igual la conexión me deje cookies. Yo limpio la computadora de las cookies todos los días. Todos los días entro a Google, borro los datos. Háganlo, vean, si no lo hacen, vean cuántas cookies de seguimiento tienen. De seguimiento. Entonces, estos temas, protección de datos, la ciberseguridad, etcétera, etcétera, son elementos que al Estado importan fundamentalmente en defensa de su propia naturaleza y de los ciudadanos. Un ejemplo. Los franceses, escuchen lo que voy a decir, el gobierno francés prohibió a los ministros franceses utilizar la nube de Microsoft. Estamos hablando de administración estatal, claramente. Estamos hablando de administración estatal a alto nivel. Prohibió la utilización de la nube de Microsoft por posible hecho de que Microsoft trasladara elementos sensibles del gobierno francés al gobierno de Estados Unidos. Y eso que estamos hablando de aliados, Prohibió la utilización de la nube de Microsoft. Juicios telemáticos, etc. Creo que he planteado el tema, da para mucho más. Me podría detener en Internet de las cosas, en los criptoactivos, en metaverso, o metaverse, etcétera, etcétera, etcétera. No da el tiempo. Lo que sí importa es que estos elementos se van a aplicar al Estado, se están aplicando en el Estado y debemos aplicarlos en el Estado. Los juicios telemáticos, insisto con eso. Mi antecesora hablaba precisamente de algo que a mí me sonó, con el mayor respeto, mi querida colega, que hayan declarado que la administración de justicia no fuera un cometido esencial, no leyeron la tapa de un derecho, la tapa de cualquier tratado de derecho administrativo. Para mí, en Uruguay, la administración de justicia es un cometido esencial. En Uruguay es un cometido esencial. Se terminó, punto. Acá se suspendieron, hubo elementos que se suspendieron, pero se declararon ferias judiciales, pero en ningún momento se dijo que no era un cometido esencial. Porque acá, si el gobierno o cualquiera dice no es un cometido esencial, en Uruguay pierde el examen, porque no leyó la tapa de un libro, en Uruguay. Entonces, estamos parados en este tema de esta manera. Para el semillero, como le digo yo, para los jóvenes, para nosotros que no somos tan jóvenes, pero que estamos intentando estar con los jóvenes, con ustedes, a los efectos de siempre estar actualizados, porque aprendemos de ustedes, somos maestros y a la vez somos aprendices. Somos eternos aprendices, en definitiva. Recomiendo que sigan continuamente actualizándose y que apliquen una máxima que no inventé yo, voy a citar al autor. Esa máxima dice que los analfabetos del futuro, no serán aquellos que no sepan leer o escribir. Van a ser aquellos, los analfabetos del futuro, se dijo en el 70, aproximadamente 80. Los analfabetos del futuro serán aquellos que no sepan aprender, desaprender y volver a aprender.
Estoy citando a el señor Alvin Toffler, autor de La Tercera Ola, especialmente. El libro más conocido de él es La Tercera Ola. Después tiene varios libros más, Las Guerras del Futuro, en fin, etc. Que un inglés que se llama Richard Susskind después habló de la posible desaparición de los abogados, pero que no da el caso porque estaría horas hablando. Tenemos que aprender, desaprender y volver a aprender. Y ello me sucedió a mí, por ejemplo, hablando de tecnología y de tecnología aplicada en la administración estatal. Me sucedió, yo cuando empecé a trabajar en DOS y empecé a trabajar en WordPerfect. Y sinceramente, hablando en términos populares, era un mago. Era bueno con DOS y con WordPerfect. Hasta que vino Bill. Bill ahora que está imponiendo la carne sintética, que ya ha lanzado Windows 11. Vino Bill y nos puso Windows 95 y Word. Yo lo primero que hice, siendo un joven abogado, lo primero que hice fue, no quiero esto. Quiero seguir con WordPerfect. Tuve que desaprender y aprender a trabajar en Word. Si no, hubiese sido un dinosaurio y me hubiese extinguido mediante la antropología según Darwin, o el darwinismo social. Como primera reflexión, entonces, estudiemos estos temas, vamos hacia ello en el derecho administrativo, ya estamos parados en ello. Y la pandemia lo único que hizo fue remarcar institutos anteriores que ya existían. El teletrabajo existe, se mencionó en 1973 en California del Sur. 1973. Recién aprobamos nosotros la ley de teletrabajo. Pero el teletrabajo existía de hecho. Así entonces, mis queridos amigos y colegas, les doy las gracias por su tiempo. Finalizo esta primera parte de mi exposición recomendando el aprender, desaprender y volver a aprender. Muchas gracias.